Durante el aislamiento por la pandemia, experimentamos un vuelco en nuestras vidas. Nuestra cotidianeidad se vio modificada, tuvimos que quedarnos en casa y la virtualidad se volvió el eje central de nuestra vida en sociedad. Billeteras virtuales, transferencias bancarias y compras online son ahora moneda corriente. Esto también trajo la reversión del clásico cuento del tío, las estafas virtuales. Todos y todas estamos expuestos a ser potenciales víctimas. Por eso, es importante escuchar el relato de quienes lo vivieron, compartir su experiencia para prevenir y saber cómo actuar frente a una estafa virtual. Lo que a mí me pasó es que fui víctima de una estafa. Contame, ¿qué fue lo que te pasó? Bueno, lo que me pasó fue que en el mes de enero yo publiqué para vender una valija de las que se utilizan para los techos de los vehículos. La publiqué en OLX. Entonces no le mandó Arranca. boleto. Bueno, todo empezó, había sido, me iban a entregar el IFE del ANSES por monotributistas, yo soy productor de seguros. Yo necesitaba solamente 3.000 pesos, que era para usar para mi perrita que estaba enferma, que ya era viejita y justamente le agarró la enfermedad. Bueno, había que ver de qué se trataba y había que hacer una ecografía. Justo era a fin de mes y no me alcanzaba para pagar la ecografía. Entonces, quería llamar al banco solamente para averiguar si yo sacaba 3.000 pesos, cuánto debía después pagar de interés. Pero básicamente no tenía atención telefónica de ningún tipo. Entonces no había cómo contactarse con ellos si vos tenías alguna duda. ¿Cómo voy a contarle a mi amiga que pasó esto? Y hasta el día de hoy lo saben solo dos. Mirá. No lo sabe nadie más. Todo empezó cuando durante un mes y medio, 2 meses, a mi casa llamaban continuamente. No era una persona la que me llamaba, sino era una grabación. Decían que existía una deuda, que la debía pagar, porque si no, iban a iniciar las acciones judiciales para hacer el cobro de esa deuda. Como ya estaba desesperada, necesitaba el otro día que venía el veterinario y no tenía la plata, entonces lo llamo a este chico. Y este chico me explica que la única forma para hablar con los bancos era a través de las redes sociales. Y la verdad, en ese momento yo a las redes sociales no le daba mucha bola, entonces no la tenía tan clara. El domingo 19 de abril, plena pandemia, estaba por salir y me entra un mensaje del banco que tengo cuenta, diciéndome que sabían que me había salido para cobrar el IFE y que teníamos que hacer un arreglo con la cuenta para acreditar ellos los 10.000 pesos. Cuando los busco en Instagram, tomé la precaución de ver el tilde azul, de que efectivamente era el banco. En la última publicación de ellos, yo les dejo un comentario de lo que me estaba pasando y me responden que les envío un mensaje privado. Pasó desde el último comentario, mensaje privado que les envié, 1 semana o 10 días, voy a mi trabajo. Mientras estaba trabajando, veo que me llega una notificación en Instagram que era del loguito, era exactamente igual al banco al que yo les estaba haciendo este reclamo. Bueno, Instagram escribí, había una sola cuenta, nunca me contestaron. Y en Facebook encontré 3 cuentas. De las 3 me contestaron las 2 que no eran las oficiales y la oficial nunca me contestó. O sea que del Vamos tampoco había comunicación, como decía este asesor, a través de las redes sociales. No había comunicación de ningún tipo. Entonces le explico al chico que lo que yo quería era saber cuánto era el interés de usar un 3.000 pesos al descubierto. Y ahí me empezó a pedir datos. Como estaba haciendo otras cosas, estaba ocupada, estaba trabajando, atendiendo llamados, entré a Instagram, leo el mensaje y era una persona aparentemente de ese banco que me preguntaba cuál era mi problema y me decía que iban a intentar ayudarme y solucionar el tema que me estaba pasando. Él insistía en los datos, necesitaba los datos para supuestamente habilitarme esos 3.000 pesos para que yo use. Entonces me dice, como vio que yo estaba desconfiando, me dice, te voy a mandar un mail a tu correo. Dame tu correo. Bueno, le doy mi correo. A los 2 segundos me llega un correo
con él decía, o sea, exactamente igual a otros correos que yo he recibido del banco, por ejemplo, muchas veces el banco te manda, necesitamos tu opinión, o sea, que yo lo comparé con esos otros correos que recibía y a la simple vista era igual. Entonces, eso me terminó de dar la pauta de que estaba todo bien. Que él estaba dispuesto, si yo era un viernes y yo el sábado ya podía pasar a retirarla donde vivía, yo le dije en la zona donde vivía, y le expliqué, él me dijo en ese momento que estaba dispuesto a hacerlo y a transferirme el dinero de la compra, digamos, por una transferencia, porque no acostumbraba a andar con dinero, que no andaba con efectivo, y él me quería hacer la transferencia, y una vez que esté acreditada la transferencia, iba a venir a buscarla al día siguiente. Que se fija en el sistema, que efectivamente yo no era clienta del banco, que no tenía ninguna deuda y que él iba a ayudarme generando un libre deuda. Me dice que, bueno, que para acceder al sistema me iba a pedir algunos datos y lo primero que me pide es mi usuario de home banking. Le paso el código al chico y ahí me dice, bueno, a ver, aguárdame. Me hace esperar un rato largo, yo como todo esto, la ansiedad me comía, porque estaba nerviosa igual. Como que sentía que algo no estaba tan bien, pero necesitaba la plata para la perra, entonces me dejé llevar. Y me mandó una foto de un comprobante de transferencia del banco de que, observándolo en ese momento, para mí era normal, era una cosa, un comprobante de los habituales. Pero cuando observo el monto, yo estaba vendiendo esa valija en 9.800 pesos. Y cuando observo el monto digo, pero esta persona se equivocó, me puso 98.000 pesos. Digo, ¿cómo puede ser? Digo, lo miré 2 veces, pero lo que menos atiné yo a comprobar si la transferencia en mi home banking estaba efectuada. Empezó con unas preguntas muy normales de que te hacen todos los bancos, qué dirección tenés, tenías que elegir entre 3 direcciones. Elegí una, qué número de tarjeta Visa, XXX, terminadas en 4. Me piden una clave y le digo, no tengo clave, no, una clave token. Genera una y genero una, se las paso y me dicen que no era, que genere otra. Entonces él me explica que ahí había un problema porque al no ser clienta era difícil de extender ese libre deuda, pero como afortunadamente el banco donde a mí me acreditaban el sueldo y este banco desde donde él supuestamente trabajaba y me estaba llamando, tenían un sistema integrado por usar la misma red. Entonces a través de ese sistema me iba a poder dar ese libre deuda y solucionar el problema. Y me pide que genere un código, un token, que ahora sé lo que es un token, pero en ese momento no lo había usado prácticamente, para nada. Entonces yo genero el código y se lo doy. Genero otra y me dicen que no era. Al mismo tiempo, ya antes de generar la segunda, empiezo a recibir por el celular, por el mismo celular, los mail del banco que a mí me caen que estaba transfiriendo plata. Usted ha transferido la plata. Les informo a ellos, escribiendo, que se me está debitando X plata. En un primer momento fueron 80.000 pesos, después 220.000 pesos, plata que yo no tenía. Y les aviso y me dicen, no, quede tranquilo que estamos acomodando todo. Y bueno, efectivamente, a los 10-15 minutos me llama una persona diciendo ser del call center del banco y me dijo que para poder dejar sin efecto esa transferencia yo iba a tener que trasladarme hasta algún cajero de la red para que él me diera las instrucciones de cómo se podía hacer y revertir la situación esa y transferirme el importe real. A todo esto ya el horario bancario había terminado, eran las 3:30 de la tarde. Ingresé al cajero, que yo te voy dando las instrucciones, y yo incauto
le fui aportando datos, le fui dando clave. Y Viene una tercera transferencia de 50.000 pesos. Ya al ver la tercera, empiezo con las dos primeras y la tercera también, a devolverlos a delitos informáticos. Informar que yo no hice esa transacción. En un momento paró, vuelvo a mandarles un mensaje y ya no contestaron más. A los 10 minutos me llegó un SMS donde decía que yo acababa de transferir 230.000 pesos a otra cuenta. Y ahí ya me agarró la locura. Ahí me puse a llorar, me agarró desesperación. Le escribía, le hablaba, le llamaba por ahí por Messenger, no me atendía, ya no me hablaba más. La cuestión es que con esta persona ahí terminó todo. Después, lo que sucedió después fue que yo dormí nada en toda la noche pensando, llorando, sintiéndome como la más estúpida que puede haber en este mundo. Nada, re deprimida porque digo, la desesperación era lo peor, porque me sentía desesperada de que quería resolverlo ahí y no había forma, porque no tenía dónde llamar, no tenía dónde recurrir, no tenía cómo resolverlo hasta esperar al otro día. Lo que me pasó fue que se me generó un préstamo de 300.000 pesos y lo que me quedaba de sueldo en la cuenta se me había retirado. Y ahí es donde empezó mi historia. Desaparecieron 2 operaciones, se borraron de los movimientos diarios. Yo no sé cómo se hace eso, pero bueno. Ahí vi el primer error grave, que el banco se estaba manejando muy mal. Cuando entro no tenía nada, habían vaciado la cuenta y en los últimos movimientos me aparecían transferencias por mucho dinero que yo no tenía en la cuenta, entonces no entendía. Hago una captura y se la mando a mi jefe, me dice lo que pasó es que te sacaron toda la plata que vos tenías en la caja y además te sacaron un crédito. había ocurrido lo mismo, que me habían pedido un préstamo de 100.000 pesos, más un dinero que yo tenía en depositado, que era creo que alrededor de 60.000 pesos, habían sido transferidos a la cuenta de un tercero. Por 564.000 pesos. Y ahí mismo vi que decía que se me acreditaban 230.000 pesos de un préstamo preaprobado y ahí abajo mismo estaba la salida de ese. Y después me entero de que tenía un préstamo que me habían otorgado por 392.000 pesos. Y ahí me agarró la desesperación. No se veía un número entero porque no tenía barra, nada, como más corto. No me avivé en ese momento de sacar una foto a ese número, porque después ese número de cuenta fue imposible que el banco nos deje acceder a esa cuenta. Bueno, reiteradas veces fui al banco, se pasaban la pelota uno al otro, porque un día me atendía uno, otro día otro, y no se ponían de acuerdo en la versión. Me bloquearon la cuenta a sueldo, así que cuando me depositaron no lo pude retirar. Cuando espero a ser atendida, me atiende una persona del banco, le cuento desesperada lo que me había pasado y me atendía muy lento, muy despacio. Y yo quería pedirle por favor que me atendiera un poco, que sea más ágil la atención y que bloqueara la cuenta y que, no sé, yo suponía que había alguna forma de recuperar ese dinero o de cancelar el préstamo que había sido recién. Bueno, y no. Me dice, bueno, mire, usted va a tener que hacer una denuncia al policial y va a tener que ir al banco, pedir un turno al banco y presentar una nota o presentarse para hacer la denuncia en el banco el primer día hábil que lo puede hacer. Le digo, bueno, pero una nota explicando todos estos hechos. Pero eso fue todo tiempo, angustia, porque no sabés si te lo iban a solucionar o no, porque al banco para mí no le importa nada. A vos se te generó un préstamo, me lo tenés que pagar. Si ustedes pueden a lo mejor interrumpir la transferencia o revertirla, ayer ya me rebotaron, les digo, me van a hacer otra vez, bueno, me fui a mi domicilio, me senté, escribí la nota, toda detallada. Llegué al banco 3 menos cuarto. Y a las 3 menos cuarto, bueno, me la recibieron, me la sellaron y bueno, quedó ahí. Pero me dice que el crédito no se iba a poder anular, porque para anularlo, el banco primero tenía que investigar a dónde había ido ese dinero y solamente si el banco recuperaba ese dinero,
ahí el crédito se iba a cancelar, si no yo lo iba a tener que pagar. Bueno, esa no fue una buena respuesta, y mucho menos en el estado en que yo estaba, porque no sabía qué hacer, estaba muy nerviosa. Sí, el banco me pide que yo vaya a hacer la denuncia penal. Y hice hincapié en la vulnerabilidad que tenían en el sistema. Si ellos no fueron, podían investigar, porque las transferencias fueron siempre a la misma persona, al mismo quill de una persona. Y después muy malas las devoluciones, porque, a ver, no recibir una carta documento, nunca, o sea, nunca tuve una respuesta del banco. Fue pésimo, ¿no? Emocionalmente no, la pasé bastante mal, hasta no hace mucho. Tuve las dos opciones. Me atendió una mujer, la gerenta, acá en la sucursal a 2 cuadras de mi casa, y me atendió un hombre en la del centro. Entonces, en ese caso con la gerenta sentí eso. Me sacó cagando, no tengo turno, tomátela, no me quiso escuchar ni prestarme 2 segundos de atención porque está muy ocupada y porque es la gerenta del puto banco, entonces no me puede atender a mí, que soy una pelotuda que me dio los datos. Entonces, ya fue. Y en el caso del gerente del banco, bastante educado al principio comenzó, pero ya cuando le conté todo se empezó a poner como loco. Cuando le dije que había dado mis datos, ahí se le transformó la cara. En ese caso él sí siento que hizo un poquito de abuso con el tema del género. Y bueno, y me dijo, bueno, ahora hay que hacer una denuncia a ciberdelitos, vas a tener que esperar, pero yo del vamos ya te lo voy diciendo, el préstamo lo vas a tener que pagar. Me dijo, ya andate con esa idea de que la culpa es tuya, porque vos diste los datos y nosotros ante eso nos lavamos las manos, me dijo. Nada, cero, un poquito de ser un poco más, de ponerse a mi lado, no lo hizo. O sea, que de clientes cero tenemos con los bancos. Lo estaba sacando, lo estaba contando, y que todo el mundo me decía, bueno, si a mí me pasaba quizás también hubiese caído, porque uno confía y porque lamentablemente está hablando con una persona que se dedica a eso, que se dedica a estafar a la gente, donde ella tiene un cuentito armado y seguramente desde que la persona atiende y dice hola ya sabe cómo tiene que hacer para que esa persona caiga en el error, brinde sus datos. Y bueno, a mí me agarró en un momento en el que estaba desesperada por solucionar un problema. Se te vienen un montón de cosas a la cabeza y un montón de preocupaciones, porque decís, bueno, yo hasta esta fecha estaba bárbaro y a partir de hoy no sé qué es lo que me va a pasar, cómo va a continuar mi vida laboral con respecto al sueldo. Si se puede solucionar o no, y era todo unas angustias terribles. Es pésimo la situación, no se la deseo a nadie. No dormir, problemas estomacales, todo lo que baja de la cabeza, obviamente el cuerpo te pasa factura, y tampoco ya le iba más a la psicóloga porque estábamos en pandemia, no podía atender. Creo que tuvimos una videollamada, 2 consultas. Obviamente después por la plata no se pudo. O sea, sí o sí todo esto a mí me generó un malestar enorme, una incomodidad, una tristeza. A la vez todo esto que me pasó me trae mucho problema a la noche para dormir. O sea, todo el tiempo gira en mi cabeza el préstamo. Entonces, cada vez que lo revivo, obviamente hay bronca, también angustia, a veces pierdo la voz, y trato de seguir peleándola, ¿no? Con la ayuda de la asociación ahora, y viendo también cómo el banco sigue haciendo de las suyas, ¿no? Más allá de la actuación de la asociación, sigue buscando cosas para no hacerse cargo. Hoy ese monto, al cual hicimos una medida cautelar y apeló el banco para seguir debitándome, el monto figura en el Gnosis 705.000 pesos que debo. No puedo sacar ningún crédito, no puedo abrir otra cuenta, una cuenta en otro banco. Figuro muy mal. Y yo nunca le debí plata a nadie. No lo puedo entender. Me hicieron sentir como un ladrón sin haber robado nada. La verdad que muy mal me sentí. Francamente, a mis hijos no le quise decir nada. Le dije a mi señora que quede entre vos y yo, esto en algún momento
a lo mejor se soluciona. Me sentí muy angustiado, en la impotencia de no poder, de que esto haya ocurrido, de que yo te intenté por todos los medios y los bancos no me daban respuesta. Es decir, primero no me atendían los teléfonos el mismo día del hecho, después me dieron tanta vuelta para tomarme las declaraciones, las denuncias. Entonces llegó un momento que yo no sabía, realmente no sabía qué hacer. Sentí una gran impotencia. Bueno, y hasta ahí estoy con ese tema que no sé cómo resolverlo. Y lo cuento y se me hace un nudo en la garganta. Empecé bien, pero ahora ya... Porque me termina dando bronca, o sea, la angustia te la va a generar siempre hasta que no termine. El préstamo que me otorga a mí no tiene sentido con lo que yo trabajo siendo monotributista clase A. 392.000 pesos, ¿cómo lo pago? Es imposible. Con lo que yo gano mensualmente, que eso también es una obviedad para ellos, creo, porque ellos recibían mi sueldo mensual, es algo ilógico que yo saque un préstamo de 230.000 pesos con una cuota de 30 cuando yo cobraba en ese momento 30. O sea, o pago el préstamo o pago el alquiler. O sea, era simple como eso. No tuvieron, y hablándolo con otras personas, no tienen la seguridad, o en ese momento no tuvieron la seguridad en el sistema informático. Y que hay otras medidas de seguridad que van a impedir que estafadores accedan a tu cuenta, por más que vos des esos datos. Por lo menos un llamado, corroborar que yo lo pedí, que la acreditación no sea inmediata, no sé, 24 horas, que por lo menos ellos tomen el tiempo de saber si yo, Moira Farías, pedí ese préstamo o alguien me obligó a pedirlo. Que se pongan a trabajar con un sistema de seguridad adecuado. O yo llegué a pensar que podía ser un empleado infiel que tenía acceso a todo eso. Porque puede pasar. El banco lo que le importa es, esta persona le dimos un crédito y listo. Después el tema, si fue por los carriles normales, fenómeno, pero si no, no importa, nosotros hacemos nuestro negocio. Aparte de mí, después vas leyendo notas en el diario y era un montón de gente la que caía. A todos algo le pasó con un banco. El problema es que el banco no se hace cargo de su error y genera más castigos. Y aprendí a no tener confianza, sobre todo en los bancos. Muy mortificado y ya desconfío de todo, todo lo que sea bancario. Hay que abrir bien los ojos. No estar haciendo otra cosa, sino prestar atención, no pasar datos, sé lo que es un token y qué es lo que puede llegar a ser una persona con un token que yo estoy pasando, que antes no lo sabía. O sea, si te llaman y te ofrecen o te preguntan. Me han llamado hasta para ofrecerme algún servicio. No me interesa, no te creo, gracias. Después de lo que pasé, uno va modificando las cosas. Obviamente ya no cree más en lo que le mandan. Además, a raíz de todo esto ya no uso las aplicaciones de los bancos en el teléfono, no hago transferencias del teléfono, o sea, todo lo que tengo que hacer lo hago desde la computadora, desde mi casa, no tengo guardadas las claves, no tengo guardada la huella. Me da miedo, me da terror que me vuelva a pasar lo mismo, entonces eso creo que no se me va a ir más. O sea, ya lo siento que nunca más voy a poder hacer nada tranquila por internet porque me generó mucha desconfianza. Al tiempo acudí a una asociación de usuarios y consumidores y bueno, me pudieron ayudar, tuvimos 2 audiencias. Ahí fue cuando empecé a buscar en internet otra solución y encontré la página de UCU y ahí fue donde conocí a mi adorable abogada que me ayuda y me aguanta todo lo que le pregunto. En una mediación donde, bueno, afortunadamente concurrió la abogada del banco. Pregunté cómo tenía que hacer, me dieron los datos de los profesionales a los cuales me tenía que dirigir acá en la ciudad, en la capital. De lo que me sirvió todo esto es de conocer a gente como la de UCU y bueno, UCU Cava, que eso también te quiero decir a la gente, que existe gente como ustedes que
les va a dar una mano y que no están solos. Que no sientan lo que a mí me pasó en un momento que fue muy duro y fueron muchos meses. Se pidió una segunda audiencia y bueno, en esa segunda audiencia, si bien no fue muy sencillo llegar a un acuerdo, por suerte el banco accedió a cancelar este préstamo y a devolverme el dinero que estaba en mi cuenta, que también fue transferido. Si a una persona le pasa algo similar a lo que me pasó a mí, yo lo que le diría es que en primer lugar se tranquilice, que llame, si es lo posible, que vaya a la sucursal a hacer un reclamo, que haga la denuncia de lo que le pasó. Dentro de todo lo que está en el marco legal, todo, que se agoten todos los recursos. Uno tiene que tratar de buscar un abanico de opciones. Cuanto más grande, es mejor para defenderte. Contratando abogados, haciendo denuncias en defensa del consumidor, en una fiscalía, en la policía, donde sea, pero que quede todo registrado. Ni bien te enterás que te pasó, empezá a moverte por ese lado. ¿Qué le diría? Que no se sientan tan boludos como me siento yo, que no se sientan culpables como me hicieron sentir a mí. No den sus datos a nadie, nunca en la vida, a nadie. Así te estén ahorcando, no des los datos personales. Que no se queden esperando algo, porque el banco no va a reconocer nada si no se los, entre comillas, si no se los aprieta con alguien de peso, como sería un abogado o como una asociación de consumidores, como son ustedes, o como la misma defensa del consumidor. Creo que la gente tiene que estar atenta a eso. De que radiquen la denuncia y que de inmediato después se pongan en contacto con esta gente de UCU. Y que después se contacte con usuarios y consumidores, que son los que van a poder asesorarlos y ayudarlos.